Muy buenos días. Este es el video número 223 y el tema que estamos tratando es sobre la palabra. Ya pudimos ver en la primera parte aquí sobre este tema y cómo aquí los cristianos trabajamos. ¿Ya? Trabajamos no con la palabra directamente, sino con la definición de la palabra. Por eso uno tiene que profundizar en los estudios aquí, por eso hemos visto aquí todas estas variantes que tiene la palabra, todo el contenido que contiene cada palabra, que tiene que ver aquí con la palabra en sí, ¿cierto? Tenemos con la definición, tenemos con las propiedades que tiene la palabra y también con el contenido. ¿Ya? El contenido de cómo está puesta dentro del contexto humano y de las funciones que cumple. Así que para un cristiano la palabra, por eso es que en las iglesias se usa la palabra, pero no trabajan con las definiciones. ¿Ya? Por eso me gusta citar una escritura que hay ahí, donde dice: he aquí yo envío mi palabra y hará lo que yo quiero. Dios envía la palabra aquí al mundo, a la tierra, y dice: hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? El propósito. El propósito aquí, y por eso uno tiene que aprender a trabajar con lo subjetivo. El subjetivo es aquí la clave de lo que uno tiene que estar haciendo cambios ya aquí en el corazón de la persona. Por eso es importante, estamos revisando las escrituras que hablan de esta realidad. Ya ninguna iglesia lo está haciendo hoy en día. Ellos dicen trabajar con la palabra, pero lo hacen con una percepción existencial, con una percepción literal, ¿ya? Pero no con la percepción subjetiva. Y es ahí donde radica el verdadero evangelio. Por eso uno tiene que ir continuamente a las definiciones, porque las definiciones dicen el sentido que tiene la palabra, y uno le puede dar el sentido preciso, el sentido correcto, y entender, ¿ya? En base al contenido, entender hacia dónde se dirige. Estas cuatro estructuras, ¿ya?, que están aquí, están en cada palabra en la Biblia, ¿ya? Y podríamos analizar cada palabra bajo esa luz y bajo el contexto del foro interno, y todo calza, ¿ya? Y entonces podemos ver el efecto que tiene sobre el ser humano. Yo lo he visto el efecto en mi propia vida, ¿ya? Cómo a través de la palabra no tan solo uno se educa, no tan solo gobierna la razón, sino que los verdaderos cambios que se producen en el corazón, ¿ya? Y desde ahí donde uno puede ir limpiando entonces todo aquello que le hace mal, todo aquello que lo corrompe, todo aquello que lo echa a perder, ¿ya? Todo aquello que lo mata sistemáticamente. Así que aquí nosotros estamos revisando las escrituras. Acuérdense que si tenemos aquí un radio de 360 grados, entonces nosotros podemos mirar desde ángulos diferentes, ¿ya? Y la Biblia se muestra así, muestra en 360 grados las diferentes, la mirada de los diferentes ángulos aquí en diferentes partes, para poder entonces tener criterios amplios
tener aquí una mirada más globalizada de las cosas y poder entender también las cosas que son más profundas. En todo esto siempre en materia de estudio, en materia de vocabulario, de análisis, uno tiene que cuidarse eh, de un elemento el cual puede ser para uno eh, eh, de distracción, ¿ya? Un elemento distractivo, ¿ya? Y es que cuando uno se mete en los estudios, el mismo entendimiento, ¿ya?, que uno va teniendo de la palabra, de las escrituras, tiene que uno, porque uno va a meditar, va a entender, va a lograr convicciones, va a lograr muchas cosas, pero uno puede, sin darse cuenta, puede empezar a traer a la razón, ¿cierto?, conceptos que son hereditarios, ¿ya? Conceptos que son hereditarios. Y a veces uno, para completar la idea, entonces uno va y trae esas ideas foráneas, esas ideas que vienen de las religiones, que vienen, porque todo eso todavía hay que limpiarlo de nuestro corazón. Eso todavía golpea nuestras conciencias. Así que por eso uno tiene que procurar que el estudio de la palabra y que todo lo que yo creo provenga de las escrituras, ¿ya? Que no provenga de otras fuentes, porque de lo contrario, bueno, primero, de lo contrario uno cometerá errores ahí, ¿ya? Y se verá la falta de preparación que uno tiene, la razón por la cual uno debe de estar bien preparado y, y tratar de no contaminar las escrituras con creencias que uno heredó de los padres, de la sociedad, de la educación o de la religión, o de la religión que le enseñaron y todo eso, y uno empieza a hacer una mezcla ahí, porque el instinto va a empezar a tirar para afuera las respuestas en las cuales uno anda buscando. Y en esto uno tiene que estar bien, bien sólido, bien firme en sus planteamientos, de manera que uno no caiga en hablar o en conjeturar cosas que escuchó de otras fuentes, ¿ya?, o de otras personas, o de otros orígenes, de otros. Entonces, todo eso a uno le confunde. Finalmente uno después tiene una mezcolanza que no se entiende bien. Y uno tiene que trabajar con claridad. Debe tener claridad en las escrituras, en el conocimiento, debe tener claridad en los hechos, ¿ya? Debe uno de estar bien informado. Y yo, como ustedes ya han visto en los estudios, yo continuamente voy al diccionario, ¿ya? No me confío de la memoria, de que uno pueda tener una buena memoria de todo. No me confío, sino que prefiero ir corroborando una y otra vez, ¿cierto?, con el diccionario, también con las escrituras, ¿ya?, del Evangelio, de manera que por eso es importante también la cuestión ley, porque si uno considera, ¿cierto?, que el protocolo es una ley, entonces uno va a mencionarla como tal. Entonces uno dice, bueno, pero la ley dice esto, ¿ve? Entonces eso le va dando a uno una firmeza, una solidez, un respaldo, un soporte, ¿ya?, en donde uno puede descansar ahí verdaderamente sus convicciones, ¿ya?, y caminar sobre seguro, ¿ya?, aquí sin ambigüedades, sin estas fluctuaciones, ¿verdad?, que a uno lo hacen dudar y no estar seguro realmente si
lo que cree es o no cierto. Ese es un detalle, como le digo, importante, de que uno de estar cerciorándose continuamente de que mis convicciones provienen, ¿ya?, de las Escrituras, ¿ya? Y porque si a veces uno no, aunque uno no haya consultado las fuentes, ¿ya?, externas, pero sí tenemos una fuente interna con la cual fuimos educados, ¿eh? Yo traigo todavía muchas cosas de la religión en donde yo estaba. Traigo todavía cosas que me heredaron mis padres, de las creencias. Y continuamente tengo que estar mirándome a mí mismo eh, para no mezclarlas con las Escrituras, ¿ya? Y tengo que estar corroborando para no cometer errores. Y por esta razón, entonces hay que cuidarse también de la fuente interna que todavía está ahí en nosotros y que puede jugarnos malas pasadas. Así que aquí tengamos en cuenta todo este asunto. Vamos a seguir con las Escrituras porque las Escrituras revelan muchas realidades, y sobre todo en este tema, ¿ya? Porque este es un tema en la cual Dios, la columna vertebral de Dios, que es la palabra, porque sobre la palabra se construyó todo, a partir de las definiciones de las palabras. Se empezó a construir toda la creación, ¿ya? Y todo fue hecho, ¿ya? Aquí, si por ejemplo nosotros miramos aquí, si nosotros miramos la creación de Dios, ¿verdad? Si Dios tenía que crear la flora, la fauna, Dios tenía, cada animalito tenía un nombre, ¿ya? Y cada planta también tenía un nombre. Y ese nombre, ¿cierto?, también tenía una definición, también tenía las propiedades, ¿ya? Y también tenía un contenido. Entonces, ve cuando Dios estructura todo esto, ¿ya? Cuando estructura todo esto, ya lo tiene listo. Entonces solamente Dios tenía que hablar, ¿cierto? Y fue hecho, tal como está ahí en Génesis, en que Dios aquí hablaba algo y ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque ya los planos, ¿cierto?, el nombre, la palabra, la definición, el contenido, las propiedades, ya estaba todo listo. Así que era llegar y enviarlo solamente, y eso tomaba forma inmediatamente sobre la tierra. Aquí no es que Dios empezara a crear un elefante, ¿cierto? Y Dios dijera, bueno, a ver si cómo quedan los colmillos, vamos a ver qué comportamiento le damos. No, Dios no estaba improvisando, ¿sabes? Dios estaba ya con todo esto. O sea, ya esto estaba listo, ya estaba encapsulado, ¿ya? Y el ser humano exactamente igual, pero el ser humano iba a tener que usar la palabra. Los animalitos no usan la palabra porque ellos ya están encapsulados, ¿cierto?, con un comportamiento definido, con sus propiedades, con todo, al igual que las plantas, ya todo eso está definido, ¿ya? Y eso va a funcionar de acuerdo a el contenido que Dios le dio a cada uno. Mientras que el ser humano, la palabra iba a estar afuera, también iba a estar adentro. Ya lo hemos visto a través de la ley de la familia, ya hemos visto eso, y Dios iba
aquí a poner la palabra para que el ser humano tuviera la libertad de usarla, ¿ya? Pero sabía que si tenía la palabra para usarla libremente, iba a tener que saber primero sus definiciones, si quería hacer bien las cosas, y tenía que ver también el efecto que la palabra iba a tener en uno, ¿ya? Por eso, por eso y eso es lo que hemos visto. Si nosotros vemos la humanidad, ¿cierto? Aquí la gente que tiene educación es muy diferente a la gente que no la tiene, ¿ya? Pero la educación no define al ser humano, ¿ya? O sea, no lo define como tal, porque también uno se educa con las palabras equivocadas, ¿ya? Y ya vemos que la gente educada también contiene muchos grados de maldad en sí. Y se da para ambos lados. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la gente no repara en las definiciones, no repara, ¿ya? Aquí en buscar el Evangelio, que son las verdaderas palabras, que son la verdadera identidad, que estructura al ser humano y lo preparan entonces para la salvación, para el propósito. Así que las palabras en el mundo no definen nada, no definen, solamente está la diferencia, ¿verdad? Pero el sistema malo los arrastra por igual. Eso es lo que es necesario entender, que Dios iba a estructurar las cosas y que todo iba a tener una definición, y Dios iba a, en base a esa estructura, Dios iba a juzgar al ser humano. Así que Dios, sus planos aquí, los planos de Dios, no estaban, o sea, podrían ser, ya aquí a lo mejor el dibujo, ¿cierto? La estructura física, ya toda la composición, todo la ingeniería que se necesita, ¿cierto?, para estructurar todo un ser vivo, y desde los más pequeñitos hasta los más complejos, hasta los más grandes, hasta los más gigantes. Y claro, todo es muy, pero muy, muy, muy complejo. Así que ya la estructura física era compleja, la estructura, imagínense, la estructura en cuanto a esto, ¿verdad?, era muchísimo más todavía, porque esto iba a definir un comportamiento. Y para el ser humano exactamente igual, ya vemos que el cuerpo es tremendamente complejo, y también es muy complejo aquí toda el camino de Dios. ¿Sabe? Que yo había estudiado la palabra de Dios toda la vida, pero nunca me había encontrado con la complejidad cuando empecé aquí. Dios empezó a mostrarme lo que había dentro de mí, y era el fuero interno. Nunca más he visto en ninguna parte, algo semejante. Por lo tanto, debemos de escuchar lo que Dios está diciendo y entender que el camino de Dios necesita tiempo y es complejo. Se necesita una dedicación permanente, de por vida. La persona no puede creer que la religión sea opcional y sea algo que uno puede dedicar unos pocos minutos al día y con eso basta, ¿verdad? Aquí como quien, ¿verdad?, va a prender una vela a un lugar y entonces ahí un ratito con ellos, ¿cierto? Y listo, ya con eso basta, y ahora me dedico a lo mío. No, las personas están cometiendo un error, pero tremendo, contra sus propias vidas, ¿ya?, que es lo peor de todo, contra sus propias vidas. Así que vamos a leer aquí, entonces, para poder entender mayormente ya la palabra del Evangelio. Vamos a decir que todo esto que
nosotros extraemos del Antiguo Testamento son leyes de santidad, ¿ya? Son huellas que Dios dejó ahí en las Escrituras para que nosotros pudiéramos entender cuáles libros eran verdaderos, ¿ya? Que verdaderos, inspirados por Dios, y cuáles libros eran falsos, ¿ya? Cuáles libros eran falsos. Ya hay estudios sobre eso, los pueden revisar más adelante ahí, sobre los libros y las escrituras apócrifas. Y aquí estábamos entonces en el capítulo 52, versículo 4 del libro de Salmos. Y aquí dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas. Aquí las palabras perniciosas. Esta la habíamos analizado en el video anterior, pero nos faltaba todavía un poquito más, por eso la repetí. Dice: engañosa lengua. Cuando dice has amado toda suerte de palabras perniciosas, ¿cuáles son estas? Bueno, primero que todo se puede globalizar y decir, bueno, están en el mundo, ¿cierto? Pero para nosotros no debe ser eso una respuesta. No, porque aquí uno tiene que visualizar y desmenuzar, ¿cierto? Y entender lo que son estas palabras perniciosas, ¿ya? Siempre nombro la ciencia porque la ciencia se ha levantado como un profeta, aquí como el gran profeta de los últimos tiempos, que habla con la autoridad, ya, en dar respuesta a las preguntas fundamentales del ser humano. Y entonces al ser humano lo desnudan, ¿cierto? Y lo dejan sin esperanza, sin Dios, sin ley, ¿ya? Y lo dejan a su arbitrio, totalmente a su arbitrio, aquí, para que el ser humano entonces, al saber, ¿cierto?, que no tiene fronteras y que no tiene límites, entonces a hacer pedazos su propia vida. Por eso la ciencia es lo peor de lo peor, ¿ya?, que le puede suceder al ser humano. Como ya hemos dicho, no le podemos quitar mérito a las cosas buenas que han hecho, pero, ¿sabe?, comparado con la mentira que manejan, en realidad lo que han hecho bien no significa nada, ¿sabe? Pero es la peor de las, el mal más grande que está concentrado ahí, porque ellos manejan una cantidad de mentiras, y esto es lo que ha pasado. Ahí dice: has amado toda suerte de palabra perniciosa, porque al ser humano, como dije, lo han dejado sin fronteras, sin límites, sin freno, ¿ya?, sin respuesta a lo que es, ¿ya? Lo han dejado sin Dios, ¿ya? Y lo han dejado aquí totalmente desesperanzado, ¿ya? Lo han dejado aquí en medio de la mentira. Le han quitado la verdad y el derecho a alcanzar la salvación, el derecho a tener fe en la palabra de Dios. Y eso ha hecho mucho, pero mucho daño, ¿ya? Como dice, engañosa lengua. La lengua muy engañosa, cuando la lengua maneja la mentira. ¿Sabe? La ciencia misma ya maneja mucha mentira, pero ellos mismos están engañados, ¿ya? Aquí la misma ley lo revela, ¿ya? La misma ley lo revela, y la ley dice, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Ellos mismos se creen su propia mentira, ¿ya?, sin haber sometido las palabras a este proceso, ¿ya?, sin haber entendido siquiera
haber sometido a este proceso toda la palabra de Dios y haber visto el efecto que produce en el ser humano. Por eso pienso que los grandes científicos serían aquellos que trabajan con el idioma, porque a través del idioma pueden ver el efecto que hace la palabra sobre las personas. ¿Ya? Y ahí es donde podrían estar trabajando verdaderamente para comprobar cuáles son las palabras de vida y cuáles son las palabras de muerte. ¿Ya? Un verdadero científico. ¿Ya? Debería existir esa rama científica aquí en la Tierra, ¿ya? Que dijera, ¿ya? Verdaderamente, con estudios, ¿ya? Aquí con gente que se especialice en todo esto. Pero ¿sabe? No lo hay. No lo hay porque aquí, como dice, han amado toda suerte de palabras, así, al voleo. ¿Ya? Y sabemos que el mal tiene que hacer su trabajo. ¿Ya? El mal aquí no podría justificarse si no hace la pega, ¿verdad? Y por eso tiene que actuar en la clandestinidad, usando palabras, como dice aquí, palabras engañosas, para que el ser humano crea la mentira. ¿Ya? Y por eso la ciencia se ha encargado entonces de darle rienda suelta al ser humano, y el hombre se ha desenfrenado. Hoy en día las sociedades viven desenfrenadas, viven sin directrices, sin una norma, ¿ya? Que guíe sus vidas, ¿ya? Algo que tenga sentido y que les diga lo que es la decencia. ¿Ya? La ciencia no le enseña la decencia al ser humano, no le enseña valores, no le enseña lo que es el foro interno, no le enseña a conocerse a sí mismo y a saber qué propósito tiene en esta tierra. Aquí vamos a pasar al siguiente escritura. Aquí a la siguiente escritura, aquí en Salmos 55, 21. Aquí cuando hemos dicho que la ciencia es el gran profeta, ¿ya? Aquí de mentira, bueno, y están los otros profetas que son menos, porque los otros profetas más chicos también miran lo que dice el grande, ¿verdad? Y se guían por eso, ¿ya? Y entre eso está la religión, la política, están aquí los grupos tecnológicos, ¿verdad? Porque también fabrican tecnología que le hace mal al ser humano, ¿eh? ¿Por qué? Porque también la tecnología no tiene límites, no tiene freno, aquí le echa para adelante, ¿no es cierto? Ahora se empiezan a dar cuenta, ¿verdad?, que si uno le pasa un celular a un niño, ¿cierto?, y el niño está con los deditos ahí con su celular, va a tener problemas serios a la columna cuando crezca, ¿verdad? Porque, entonces, y muchas otras cosas, ¿ve? En el fondo también, cuando era muy sano aprender con el lápiz, ¿cierto? Aprender a sumar, a restar, a multiplicar y todas las operaciones matemáticas que uno necesitaba, eso no le hacía mal a uno. Pero ahora, hasta a mí me pasa que a veces ya se me ha olvidado tanto las matemáticas que tengo que ir a la calculadora del celular para ver a ver cuánto es 5 por 8. Bueno, no tan sencillo, pero operaciones que requieren un poco más de... Antes uno agarraba un lápiz y lo escribía, y eso era muy saludable, pero aquí ya el celular es el que da las respuestas, ¿ya?, que uno busca. Aquí necesito saber qué significa la palabra tanto, voy aquí al celular, pongo la palabra y me dice inmediatamente, ¿ya? Es muy práctico, porque el celular puede contener millones de libros, millones de información y no pesa nada. Antes
como estudiantes teníamos que andar con tremendas cantidades de libros, ¿cierto? Y en la casa verdaderas bibliotecas gigantescas, ¿ya? Y eso ha sido práctico, pero eso no sé qué tan saludable puede ser para el ser humano. Lo de ahora me refiero. Pero en fin, ya el mundo está constituido de esa manera y si sabe, si no echamos mano a la tecnología, si no hacemos las cosas como el mundo las hace, finalmente nos quedaremos atrás obsoletos y andando de a pie, como se dice. No, ya todos tenemos que subirnos al carro, la tecnología, porque ya para todo también tiene muchos aspectos que son prácticos y son muy, muy buenos. O sea, aquí yo puedo pagar las cuentas, ¿verdad?, a través del celular y solamente así, moviéndome con 2 o 3 clics, queda uno ya listo y no tiene que ir grandes distancias haciendo colas tremendas para poder pagar las cuentas. Así que todo tiene un lado bueno, pero un lado malísimo que deja al hombre sin Dios, lo deja sin disciplina, lo deja sin, aquí totalmente a la deriva, ¿ya? Sin dónde salvarse. Por eso cuando vienen las catástrofes, el ser humano se confunde, se asusta, se trauma, porque no sabe a dónde echar mano, no sabe cómo pueden suceder estas cosas, ¿cierto?, sin darse cuenta que es Dios quien provoca las catástrofes y cuando quiere castigar al ser humano porque se ha olvidado de quién es y se ha olvidado de que su verdadero dueño es Dios. Pero veamos, sigamos con las escrituras. Yo aquí a veces me entusiasmo, ¿verdad?, aquí ampliando estos temas, pero sé que son útiles y prácticos y necesarios para entender y saber. Aquí en Salmos 55, versículo 21, dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Porque esta es la realidad del ser humano. Esta es la realidad, yo diría, de todo ser humano. Aquí usa analogías, ¿ya? Son solamente analogías, no quiere decir esto en mayor o menor grado, cada uno lo llevamos a cuesta. ¿Qué es lo que hay dentro de uno? ¿Qué es lo que hay dentro de uno? Aquí un ser humano natural, ¿cierto?, un ser humano común y corriente, carga con todo esto. Dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Aquí el ser humano, en su razón, aquí la buena intención de la razón, quiere sentirse bueno, quiere sentirse que es como ser humano que vive dentro de una sociedad, que cumple con las normativas cívicas, que cumple con las normativas de la ley, ¿ya?, y que trata de vivir decentemente y de hacer lo mejor que puede las cosas y de educar bien a sus hijos y de vivir dentro de un marco de cierta normalidad, por decir así. Eso es lo que nosotros queremos creer, ¿ya? Esos son los aspectos, yo diría, decentes del ser humano, ¿ya? Por eso dice aquí: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, ¿verdad? Mire, con qué suavidad se podría manejar todas las cosas, ¿cierto?, si las cosas se hicieran solamente con la buena intención de la razón, ¿ya? Sería ideal una sociedad así. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la realidad del ser humano? Porque eso lo dice con su boca. Pero ¿sabe?
dice aquí, pero guerra hay en su corazón. Hay guerra en su corazón, aquí. ¿Eh? Cuando está la formación de los padres, la formación de la educación, la formación de la sociedad y peor aún, ¿cierto? Bueno, vamos a agregarle la formación de la religión también, ¿sí? A los que tienen al menos esa suerte, ¿ya? La formación de la religión y lo que es peor de todo eso, la ley de la distorsión. ¿Ya? Aquí ustedes no la ven, pero aquí la ley de la distorsión ya es lo peor, ya aquí que le ha podido suceder al ser humano. Dios la puso ahí. No podemos tampoco, por eso una vez que entendemos el propósito de Dios, entonces somos tolerables con la distorsión, ¿entiendes? Pero cuando no lo sabemos, ahí estamos gruñendo, ¿verdad? Ahí y diciendo, eso no debería existir, pero es necesario que exista. El Evangelio así lo revela y también es necesario para nuestra salvación. Así que por eso aquí la palabra dice, ¿ves? Aquí podemos tener muy buenas intenciones con nuestra boca, ¿ya? Con nuestra razón, pensar en ideales. Por eso los jóvenes, cuando llegan a este mundo, ya despiertan a este mundo ahí en la adolescencia, empiezan con estos proyectos de vida, ¿ya? Y quieren hacer esto, lo otro, ¿verdad? Y los padres dicen, sí, ya, vamos adelante, lo pueden lograr, lo pueden alcanzar, ¿cierto? Y aquí les dan un empujoncito incluso para ayudarlos en lo que más puedan. Pero, ¿sabe? Hay guerra en su corazón. Los hijos, cuando hacen proyectos de vida, ellos no están diciendo, bueno, eh, voy a prepararme, ¿cierto? Cuando hacen los proyectos de vida, ¿cierto? De tener una esposa, de tener hijos, de tener una casa, ¿verdad? De tener un buen trabajo estable, ya, de tener un vehículo, de tener a lo mejor una casa en la playa, una propiedad en la montaña, ¿verdad? Para ir al campo o a la playa, ya, ir a disfrutar de la naturaleza, ya, como dicen. A ver, ellos solamente piensan en proyectos buenos, ¿sabe? Nadie está diciendo, oiga, no, cuídese del mal genio, cuídese de la ira, cuídese de los enojos, ¿ya? Aquí, mire que eso le va a jugar malas pasadas. Nadie está diciendo, bueno, sí, me voy a preparar para no ser un idiota, me voy a preparar para no castigar a mi familia, ¿verdad? Voy a prepararme para no ser mal genio, ni reprimir, ¿cierto? A nadie, ni hacerle daño a nadie. Nunca he visto eso, ¿ya? En mi vida nunca he visto a nadie que se prepare o que admita que adentro de su corazón, como dice aquí, hay una guerra. ¿Ya? Esa persona está llena de conflictos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está llena de mentiras. Está todo distorsionado en su corazón. ¿Ve? Entonces todo parte con buena intención, pero ¿sabe cómo termina la sociedad? ¿Cómo terminan los matrimonios? ¿Verdad? Terminan divorciándose, terminan volviéndose a casar, volviéndose a divorciar, creyendo que no, ya con el próximo que viene, ya con ese voy a tener éxito. Ya con ese matrimonio, ya, ahora sí que se va a volver sólido, firme, voy a volver más tolerante, más bueno, ya, mira. ¿Sabe? Esas cosas no resultan. Finalmente uno se queda viviendo para sí mismo, ¿ya? Y ya uno no confía en nadie, solamente vive para sí mismo y está unido con las personas que le prestan un beneficio, que le dan, que hacen que el centralismo, ¿cierto?, no se muera de hambre, ¿ya? Y que uno alimente su centralismo. Entonces uno se sirve de las personas que están alrededor de uno. A veces las personas pasan a ser sirvientes de uno. Pasan aquí todos, ¿verdad? Todos aquí sus camisas bien planchaditas, sus poleritas, sus blue jeans, aquí todo en orden, ya los hijos se están criando bien,
¿ya? Y todo bonito, ¿verdad? Pero como dice, hay guerra en su corazón. La distorsión está ahí, la distorsión sigue ahí. Y dice, suaviza sus palabras más que el aceite. ¿Ve? Aquí la verdad es que cuando uno escucha hablar a una persona, uno empieza a decir, bueno, pucha, si todo el mundo fuera igual, este mundo sería distinto, sería diferente. Yo a veces escucho la radio, escucho los políticos, los religiosos, ya escucho la ciencia. Aquí todo, todo maravilloso, todo bonito. Pero, ¿sabes? La realidad es que no es así. La realidad es que asaltaron, la realidad es que estafaron, robaron, hay corrupción en el gobierno, hay corrupción en el Congreso, en los sistemas de justicia, eh, eh, y uno se da cuenta, en las religiones hay corrupción, eh, y uno se da cuenta que está todo corrupto, ¿ya? Pero ve, eso está todo oculto. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando los periodistas se acercan a preguntarle al que es corrupto, le dicen, bueno, pero usted no pensó antes en su familia, usted no pensó antes en lo que estaba haciendo y todo esto, y se quedan callados, se quedan para adentro, ¿entiendes? Porque nadie dice, oye, sí, la embarré. No, no se quedan calladitos, todavía creen que es legítimo lo que hicieron. ¿Ya? ¿Por qué? Por esta guerra que hay en su corazón, como dice ahí la escritura. ¿Eh? Pero sus palabras, dice, como dice aquí, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Ve? Porque si tienen que joder a alguien, lo joden. ¿Ya? Aquí cuando las familias tienen que repartirse la herencia entre los hermanos, ¿sabe? Se desconocen los hermanos y se pelean, ¿ya? Unos con otros y quieren la tajada más grande aquí, ¿eh? Quieren aquí, ojalá que a todos los demás les toque un pedacito chico y a mí me toque la más grande, ¿ya? Y se desconocen ya después no, ni quieren verse el resto de sus días, ¿ya? Pero al principio eran una familia unida, ¿cierto? Los padres habían enseñado valores, los padres habían educado para que fueran unidos y todo, pero, ¿sabe? Cuando hay dinero de por medio, pasa eso, la guerra en el corazón. Y ahí entonces esto va mostrándonos una fase más de lo que es la palabra y de los efectos que pasa en el ser humano. Aquí vamos a ir a una siguiente escritura. Dice en el capítulo 59 del libro de Salmos, versículo 12, dice, por el pecado de su boca y por la palabra de sus labios, dice, sean ellos presos en su soberbia y por maldición y mentira que profieren. Esta escritura me recuerda ahí una que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Ya? ¿Y qué significaba eso? Lo que Dios le estaba diciendo, mira, ¿cómo pueden ustedes con la boca, aquí con la razón, ustedes con la boca hablar todas las cosas buenas? ¿Ya? Todas las cosas buenas, aquí aludiendo a la escritura que recién estábamos analizando. ¿Cómo pueden ustedes aquí, ¿cierto?, hablar lo bueno si tienen un corazón malo, que está distorsionado? Porque esa es la realidad. La persona tiene un corazón malo y que lo está matando sistemáticamente. Por eso el propósito del Evangelio era que si la persona se acercaba a Dios, ¿cierto?, entonces tenía la oportunidad de escapar de la condición en la que estaba. Y podía entonces aquí poner una nueva formación.
porque la formación que tenía era mala, tal como nuestro Señor nos dijo, ¿ya? Que la formación que tenemos es mala, mala calidad, ¿ya? Y cuando dice mala es porque está llena de mal, ¿ya? Está llena de males. Y por eso aquí la razón, ¿ya? Dios le endosa la responsabilidad, la razón, para que haga una nueva formación y se forme a sí mismo con una nueva formación, pero con la razón, ¿ya? Esa es la verdadera conversión que la persona debe de hacer en sus vidas. Y aquí este Salmo 59 revela un poco más de lo malo que hay en el corazón. Dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, porque la persona empieza con este doble estándar, a hablar lo bueno sabiendo que la intención que hay en su corazón es mala. Pero se empeñan en engañar, en estafar, en robar, ¿cierto? En mentir, ya para poder lograr los objetivos, ¿ya? Que es entonces de engañar y de estafar a la persona, o qué sé yo, tantos delitos que hay, ¿ya? O seducir también. Imagínense, vivimos en un mundo, ¿ya? En que cuántas mujeres están criando solas a sus hijos, ¿ya? Y por la seducción, por estas palabras, ¿cierto? Suaves, como el aceite, como dice ahí, las palabras suaves, ¿verdad? Que ya la persona cree, ¿cierto? Ingenuamente, que son verdaderas y que ese amor es verdadero y que eso le garantiza y le da la seguridad, ¿ya? Y imagínense cuántas mujeres están criando hijos solas. Está lleno, lleno de engaño y de mentira. Y por eso dice aquí el pecado de su boca, ¿ve? Por la palabra de sus labios, ¿ve? Dice, sean ellos presos en su soberbia, ¿ve? Sean ellos presos ahí, ¿ve? Víctimas de su propio mal, ¿ve? Y por la maldición y mentira que profieren, ¿ve? Porque en el fondo quedan malditos las personas quedan malditas, y malditas porque eso los mata, ¿ya? Aquí la palabra maldecir viene de matar, ¿ya? Y, cuando hablamos de los malditos, los que se están muriendo, ¿ya? Porque esa es la verdad, se están muriendo, ¿ya? Su propia maldad los está matando, por eso se llaman los malditos. Tal como ya lo hemos estudiado en profundidad, ¿ya? Pero aquí lo importante es entender el efecto de las palabras en las personas, ¿ya? Aquí los científicos deberían estar estudiando para saber cuáles son las palabras compatibles que dice aquí el mensaje del Evangelio, ¿ya? Y probándola en las personas, ¿ya? Y luego haciendo que las personas saquen de su corazón, ¿cierto? Aquí las palabras que son malas y que son las palabras que la enferman a las personas. Se convertirían en una verdadera ciencia, en la verdadera ciencia, como la misma Biblia lo revela, ¿eh? Aquí la ciencia, ¿cierto? Del Evangelio, ¿ya? La inteligencia y la ciencia del Evangelio, de la palabra de Dios. Y no tendrían que tener una ciencia de mentira, ¿ya? Una ciencia llena de falsedades. Harían mucho bien a la humanidad. Aquí vamos a ir a la próxima escritura. Aquí en Salmos 78:1. Aquí hay que entender un poco, ¿ya? Porque todo esto fue escrito por David, ¿ya? Pero David
nunca llegó a entender la ley de Dios, ¿ya? Él hablaba de la ley, pero él hablaba lo que Dios le inspiraba para que escribiera. Pero él nunca llegó a entender porque él eh, nunca pasó por el proceso que significa el haber, el haber aquí el haber descubierto lo que era el fuero interno de la persona, ¿ya? Aquí David nunca entendió eso, por lo tanto nunca supo de qué se trataba el verdadero camino de Dios. Pero Dios lo inspiró para que escribiera muchas verdades. Ya sabemos que lo que está reservado para David es diferente a lo que está reservado para los justos o para las primicias. ¿Ya? Bueno, aquí lo que cabe decir, ¿ya? Aquí lo que cabe decir es que David sufrió mucho, al igual que todo ser humano aquí en la tierra. Él, ¿sabe? Murió sintiéndose inseguro, lleno de miedo, lleno aquí incluso cuando ya estaba viejo en sus días, hizo un censo, ¿cierto? Para ver, para sentirse seguro de cuánto era el poder que él tenía, ¿cierto? Mediante los ejércitos que tenía, solamente para ver y sentirse protegido, ¿ya? Y sentirse confiado, ¿ya? Y eso, ese miedo de David le costó caro, ¿ya? Caro, porque Dios lo castigó duramente al final de sus días. Así que aquí hay que tener en cuenta, ¿cierto? Esto que por eso hay que entender un poco la vida de David, ya que tiene otro fin, que tiene otro sentido, que tiene otra finalidad, ¿no? La gente del Israel del Antiguo Testamento no es la misma promesa para que los del Nuevo Testamento. Son dos realidades diferentes que uno no debe confundir. Y aquí en Salmo 78.1, aquí antes de leer esta escritura, brevemente decir que el pacto, ¿cierto?, que Dios hizo con el pueblo de Israel no era un pacto individual, sino que era un pacto colectivo, como nación, ¿ya? Y el nuevo pacto que trajo Jesucristo era un pacto individual, ¿ya? Ahí era Dios comprometido, perdón, la persona comprometida con Dios, ¿ya? Y acá era, en el Antiguo Testamento era la nación comprometida con Dios, ¿ya? Era un pacto nacional. Aquí entonces dice en Salmo 78, versículo 1, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Aquí, estos son versículos gigantescos. ¿Sabe? Que yo digo, aquí es donde está el meollo de todo el camino de Dios. Aquí es donde está el ojo del huracán, ¿ya? O la guinda de la torta. Aquí es donde está verdaderamente la médula, ¿ya?, de todo esto. Y aquí en el Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Así que aquí Dios aludiendo a las leyes de la fe. Primero, escuchen lo que Dios está diciendo. Y quiere decir, entiendan la palabra de Dios, ¿ya? Aquí dedíquense a estudiarla, dedíquense a entender lo que son sus definiciones, ¿ya?, sus propiedades, el contenido de la ley, ¿ya? Aquí a entender todo el contexto grueso, ¿ya?, de cada palabra, ¿ya?, que Dios menciona en su Evangelio. Por eso habla aquí, dice: escucha mi ley,
ya, escucha mi ley, dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, ¿ve? A las palabras del Evangelio. Aquí cada palabra debe ser analizada, debe ser cuestionada, tal como lo hemos venido diciendo. O sea, en el fondo, cuando Dios dice, amarás a tu prójimo, ¿cierto? Entonces yo me cuestiono, mi prójimo necesita amor, ¿sabes? Si yo le doy amor, ¿sabes? Capaz que me mande lejos. ¿Ya? A mí me ha pasado a veces que yo tengo algunas cosas que quiero regalar y hay gente que se sienten ofendidas si uno les regala algo. ¿Ya? Y, y gente que no, quieren que todo sea nuevo, quieren que todo sea impecable, ¿cierto? Y a pesar de que uno le está regalando también algo en muy buenas condiciones, porque uno que es cuidadoso de sus cosas, pero hay gente que simplemente se sienten ofendidos y lo rechazan, ¿ya? Y uno se siente mal con eso. Entonces uno dice, qué tan factible es, ¿cierto? Lo que Jesucristo dice, eso de amar a tu prójimo, ¿ya? Entonces uno ahí, pero uno se da cuenta del verdadero contenido que tiene esa palabra, ¿cierto? Aquí, por eso dice, inclina tu oído, ¿ve? Aquí inclina, aquí estudia la palabra, ¿ya? Estudia a la luz, ¿cierto? De lo que significa cada palabra, ¿ya? Y del efecto que tiene en nuestro corazón, ahí, en el centro de nuestra vida, ¿ya? De qué significa todo esto, ¿ya? Y qué es lo que está provocando en mí, cómo cambia mi percepción de las realidades, cómo miro ahora la realidad de la vida. Y vamos entonces formando aquí una idea mucho más profunda, ¿cierto?, de lo que esto significa. Así que ahí ya estamos a las puertas del tiempo. Aquí el tiempo siempre nos pilla, el tiempo es implacable. Ya cuando uno comienza a entrar en estos estudios, el tiempo es aquí el que más le juega en contra a uno, sobre todo en el camino de Dios, en donde uno necesita mucho tiempo para poder desarrollar las ideas, para poder desarrollar las conductas, para poder practicar, para poder entender, ¿cierto? Todo esto, aquí es el tiempo quien nos juega en contra, ¿no? Así que uno tiene que aprovechar el tiempo que tiene disponible, entonces, para poder llevar a cabo esta gran obra, ¿ya? Que es la de llegar a nacer en su reino. Así que nos veremos aquí en el próximo video. Aquí vamos a